la escritura en el libro de Isaías, en el capítulo 31, ahí nos habíamos quedado hace 8 días, si no mal recuerdo, ¿verdad? El Señor en el capítulo 30, nada más a manera de ubicarnos, el Señor le exhortaba al pueblo a tener cuidado con alianzas extranjeras. Ezequías, que el rey era el rey que gobernaba en ese tiempo, ante la amenaza de la invasión del imperio asirio, él pues en su corazón tuvo en un momento dado a hacer alianzas con el imperio egipcio. Pero el Señor le advierte ahí en el capítulo 30, versículo 1, nada más a manera de recordatorio, le recuerda que tenemos que aprender a confiar, y es un recordatorio también para nosotros, a confiar en el Señor, a pedir el consejo de Él, ¿verdad? Aún en los momentos más adversos, más difíciles que puedan presentarse en nuestra vida, aun cuando pues nuestros enemigos, ¿verdad? Y no estamos hablando de enemigos en cuanto a la carne, porque dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Son unos de nuestros enemigos. Otro enemigo acérrimo nuestro es ese pecado, ¿verdad? Que está ahí como a Caín acechando y pues nosotros podemos asirnos de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Para que Él nos fortalezca, para que Él en su caso también salga en nuestra defensa y también, si así se requiere, nos dé la sabiduría y el consejo, ¿verdad? En el versículo 1 le dice, en el capítulo 31, dice: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pues que el Señor nos ayude a no pecar de esta manera, ¿verdad? A no tener esta actitud. Y en el versículo 9 veíamos que muchas cosas de las que los profetas advertían, en este caso Isaías, se da en el versículo 9 porque el pueblo de Israel, y Dios desea de nosotros que no tengamos este corazón. Todas estas son cosas para que aprendamos, ¿verdad? Dice la Escritura en el versículo 9, al final del mismo, dice que causa de estas cosas es porque no quisieron oír la ley de Jehová. Entonces es importante que nosotros aprendamos a inclinar nuestro corazón no solamente a la ley en cuanto a la letra de la Escritura, ¿no? Sino al espíritu de la Escritura. Aprender a escucharla, a estar atento, ¿verdad? A no estar esperando cosas que agraden solamente a nuestro oído, ¿verdad? A lo mejor solamente, decíamos en aquella ocasión al final, a veces desechamos la palabra porque no es conforme a lo que nosotros pensamos o deseamos o lo que quisiéramos, ¿no? A veces como el pueblo que escuchaba al maestro, se acuerda que el maestro los confrontó con respecto a que solamente los seguían porque los alimentaba, ¿verdad? Y les dijo: ustedes solamente me siguen porque les di de comer, ¿verdad? A veces así nos pasa, seguimos al Señor por conveniencia, y cuando el Señor nos confronta con respecto a que no se trata solamente de conveniencia, sino de convicción, pues a veces algunos dicen: es que esta palabra es ¿qué? Dura, ¿verdad? ¿Quién la puede soportar? Pues no la soporta quien tiene un corazón endurecido, no la soporta quien en su corazón no se ha arrepentido, no la soporta quien es rebelde, quien es contumaz, quien endurece su corazón, ¿verdad? Entonces, en el versículo 12 le dice el Señor al pueblo de Israel, y es una exhortación para nosotros como iglesia, ¿verdad? Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia e iniquidad, y en ellos habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, ¿verdad? Entonces, siempre la desobediencia, el pecado, pues va a producir efectos dañinos para nuestra vida, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta, pero se producen como cuando hay temblores y algo está mal construido, se van a producir grietas, ¿verdad? Y si esa construcción que se agrietó, si estaba mal construida, pues cuando venga otro temblor, pues va a acabar cayéndose, ¿verdad? Dice el versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Recuerde que Isaías es uno de los profetas que más hace referencia a la santidad del Señor. Entonces es importante para nosotros tener esto en cuenta también. Dice: así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Así, cuando más nos alocamos, cuando más nos inquietamos, cuando más estamos así desesperados, es cuando Dios nos recuerda estas palabras que nos dice: calma, ¿verdad? Calma,
¿Se acuerdan los discípulos que iban en la barca? El Señor les dijo, vayan al otro lado, ¿verdad? Y ellos se subieron a la barca, y mientras iban ahí en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, vino una tormenta terrible, ¿verdad? Y ellos pensaban que ya iban a perecer, pero el Señor los alcanzó y les mostró su gloria, y el Señor aún calmó las aguas, ¿verdad? Esa fue en una ocasión. En otra ocasión iban juntos, ¿verdad? También en otro momento de esas travesías que el Señor hacía con sus discípulos. Y en esta ocasión el Señor iba durmiendo ahí junto con él, en la barca, ¿verdad? Y la barca también parecía que se iba a hundir, y los discípulos le decían al Señor, Señor, pues despiértate, porque estamos, ¿qué? ¿Vamos a qué? A perecer. El Señor les dijo, ¿dónde está su fe, verdad? Y así nosotros tenemos que aprender a descansar y reposar en el Señor. No quiere decir que estemos así cruzados de brazos y así como en un sofá, ¿no? Sin hacer nada. A veces el Señor sí tenemos que hacer las cosas, por eso dice el Señor que pidamos consejo de Él. A eso se refiere también, de que aprendamos a reposar y confiar y descansar en Él. Porque el Señor, si me dice, haz esto, pues si lo hacemos, el Señor va a manifestar su gloria en nosotros. A lo mejor un día el Señor nos va a decir, pues ahora cállate, ¿no? O ahora habla. O ahora, como dice el Eclesiastés, pues ahora llora, ahora ríe. Y el Señor nos va a ir marcando la pauta en nuestras vidas, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a descansar, a reposar en el Señor, que si usted le confía a alguien algo a usted, y usted es alguien de honor, alguien de palabra, y esa persona le confía algo, esa persona está esperando que usted, eso que le depositó en sus manos, usted lo cuide, ¿no? O lo resguarde, ¿no? Por ejemplo, tengo unos parientes que se van a ir de vacaciones y van a encargar a su perrito, ¿no? Entonces, pues están confiando en que a quien se los va a cuidar, cuando regresen, ¿cómo se los va? Digo, pues salvo ocurriera algo que está fuera de su alcance, ¿no? Pero en términos generales ellos están confiando que cuando regresen por su perrito, ¿qué va a pasar? Pues va a estar bien, ¿no? Entonces es una confianza. Parece un ejemplo absurdo, pero cuando nosotros le hemos puesto al Señor nuestra confianza, le dijimos, Señor, aquí te entrego mi vida. Se acuerda que incluso ahorita, si no me recuerdo, entonamos un canto que decía así, ¿no? Aquí está mi vida, ¿no? Tómala. Es decirle que al Señor, te confío mi vida. Y entonces el Señor no es mentiroso, ni hijo de hombre, no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Entonces, si nosotros le dijimos, toma mi vida, te entrego mi vida, hay que confiar en eso, que el Señor la tiene en sus manos, ¿verdad? Y lo que está en sus manos, dice la Escritura, nadie lo podrá arrebatar, ¿verdad? Entonces, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero bueno, aquí pues cada quien decide, ¿verdad? En este caso el pueblo de Israel dice que no quisieron. Así que está en nosotros, ¿verdad? Ahora sí que no es tanto del Señor, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero está en nosotros, si en una circunstancia aún adversa, a un peligro de nuestra vida, pues decir como Esteban en esa ocasión, que por causa de la predicación del Evangelio, cuando estaba siendo apedreado, Esteban dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Él sabía que aunque le estaba doliendo y era una situación pues fea, terrible para Esteban, el dolor que estaba sufriendo, su confianza estaba en ¿quién? En el Señor, en tus manos, así como el Señor en la cruz del Calvario dijo, Padre, en tus manos encomiendo. Así es nuestra vida, ¿no? Entonces no temamos, hermano, tengamos confianza en el Señor. Bueno, después del versículo 18, estábamos terminando también esta escritura, son versículos interesantes, digo, usted ahí en su casita, léalos con calma, pero dice el Señor, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían, otra vez, ¿verdad? Bienaventurados todos, el Señor le está diciendo a Ezequías y nos dice a nosotros, una y otra vez le estaba diciendo a Ezequías, como vamos a ver más adelante, confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí. Entonces es algo que el Señor está repitiendo
y una y otra vez. Y al final, el Señor, con respecto a Siria, dice el Señor que Él iba a traer quebrantamiento a este pueblo que, mire hermano, usted cuando ve los profetas se da cuenta que no hay nación que pues ahora sí que permanezca, la más que ha durado como imperio, pues ese ha sido el imperio romano, que se echó como 1000 años, ¿no? Pero aunque fue la más larga de todos los imperios que ha habido, pues de todos modos siempre tienen un final, ¿verdad? Y el único imperio, el único reino que va a permanecer para siempre va a ser el reino del Señor, como vamos viendo en la palabra. Entonces a veces, pues cuando vemos gobiernos, situaciones en nuestro mundo, por ejemplo actualmente, pensamos, qué terrible las cosas que están pasando. Pues, ¿usted cree que no hay iglesia ahí en Ucrania? ¿Usted cree que no hay iglesia ahí en Rusia? ¿Usted cree que no hay que creyentes ahorita en otros países que están sufriendo violencia? Hay creyentes, ¿verdad? Pero el Señor está ahí con ellos, y el Señor está haciendo su obra con ellos, y el Señor está cumpliendo su propósito en ellos. Pero tarde o temprano, todas esas naciones que han oprimido a su pueblo van a ser destruidas y van a desaparecer, y el Señor se va a levantar victorioso sobre ellas, ¿no? Entonces, pues no más basta ver la historia para darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, en el caso de Asiria no iba a ser la excepción. Entonces, el capítulo 31 es otro ay. Acuérdense que estamos en una sección que identificamos como los ayes, ¿verdad? Dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Isaías y el Señor está repitiendo y enfatizando lo mismo. Para nosotros los creyentes, para la iglesia del Señor, Él desea que nosotros, como dice Hebreos, nosotros tengamos los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Dice: no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Dios desea que nosotros, nuestra mirada esté puesta en el Señor siempre, porque cuando uno, pues ahora sí que está en lo que está, pues no pierde la dirección. Si estamos manejando un vehículo, ¿verdad?, tenemos que mantenernos atentos hacia donde nos dirigimos, ¿ya? Porque si nos distraemos, si nos confiamos, y ahora sí que en un parpadeo puede ocurrir un incidente, ¿no?, por no estar atento a las señales, a lo que está pasando, a dónde nos dirigimos. En la antigüedad, pues los que araban, pues imagínense a alguien que estaba arando y que pues dejaba ahí sin mirar hacia dónde. Hasta en los agricultores tienen sus marcas para irse como derecho, ¿no? Los arquitectos usan ¿qué? Las plomadas, ¿no? Usan los niveles. ¿Para qué? Pues para que las cosas salgan derechas. Entonces nosotros también, si no ponemos nuestra mirada en el Señor, pues por eso luego ahí andamos, como luego digo yo, pajareando y nos extraviamos, ¿no? Capítulo 32, amado, vamos a ver aquí, es un paréntesis que encontramos en estos dos capítulos, 32 y 33, y nos hablan de cómo nuestro Señor, el Rey que vendrá. Nosotros pues ya sabemos quién es el Rey de nuestras vidas, y que también se ha de manifestar en plenitud es el Señor Jesucristo. Pero aquí de una manera profética, Isaías en el capítulo 32, versículo 1 está hablando de Él. Dice aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Es una manera poética en la que Isaías nos está diciendo que nuestro refugio para nosotros, ¿en dónde está? ¿Dónde está nuestro refugio, amados? En Cristo. Cuando usted lee, por ejemplo, la epístola de los Romanos, el domingo estábamos con nuestros hermanos estudiando la epístola de los Romanos allá en La Concha. En Cristo somos salvados, en Cristo somos justificados, en Cristo somos santificados. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Todo es Cristo. Y eso debemos de entenderlo
claramente en nuestras vidas. Nosotros vivimos la vida, y si nos llamamos cristianos es porque estamos diciendo que estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces usted vea las Escrituras en el Nuevo Testamento y todo se centra alrededor de la persona de. Por eso la Escritura dice que todo aquel que niega toda esta obra de Cristo, ese es anticristo, ese no tiene el Espíritu de Cristo, ¿sí me explico? Entonces, y aquí Isaías nos está diciendo que en él, que acabamos de leer este versículo, él va a ser como varón, como escondedero contra el viento. Está hablando de las circunstancias adversas que puedan venir a nuestra vida. No está diciendo que no van a venir. ¿Se acuerda de la ilustración que el Señor le ponía a sus discípulos cuando decía, ¿a quién haré semejante? De aquellos que escuchan la palabra, ¿verdad? Los voy a hacer semejantes. Aquellos que escuchan y obedecen, los voy a hacer semejantes a aquellos hombres que construyen su casa sobre una roca, ¿verdad? Que vinieron los vientos, tempestades, tormentas, y esa casa no se cayó, ¿verdad? Está hablando de eso. No está diciendo que no van a venir vientos, que no van a venir tormentas, que no van a venir cosas que van a afectar nuestra vida, pero Él va a ser un escondedero, va a ser un refugio contra el turbión o la tormenta. Alguna vez, bueno, sí nos tocó, yo no me acuerdo qué huracán, pero sí nos tocó estando ahí en Iztapa, Zihuatanejo, un huracán, y lo que hicieron, nos metieron a un edificio grandote, nos sacaron de las habitaciones y nos metieron a un edificio grandote que estaba ahí pues varios metros alejado de la playa, digamos, ¿verdad? Y hasta que pasó, ya cuando salimos, pues había varias cosas ahí tiradas, palmeras y todo, había hecho un desastre ese huracán, pero pues mientras nosotros estábamos ahí adentro y pues nos pusieron a jugar y hacer cosas, pues nosotros estábamos así como la fresca lechuga, ¿no? O sea, tranquilos, porque estábamos, ¿qué? Seguros, estábamos seguros. Y eso es como que lo que el Señor quiere enseñarnos, que en Él nosotros tenemos una seguridad y un refugio, tenemos un escondedero. Dice, como arroyos de aguas, cuando a veces pues las cosas no marchan bien, dice, el Señor va a hacer un agua como le dijo a la mujer samaritana, una agua viva que va a fluir en nuestro ser, ¿verdad? Cuando a veces pues las cosas como que nuestra vida están en sequedad, dice, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Si hace mucho calor, ¿se acuerda del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? En medio del desierto y en el trayecto que ellos iban hacia la tierra prometida, dice la Escritura que de día había una nube, una gran nube en el día que les cubría del sol. Era una super sombrilla, ¿no? Una super sombrilla gigante que les cubría del sol. Así, bueno, se dice la Escritura, no dice que era una super sombrilla, ¿no? Pero dice que era una nube, ¿no? Y en la noche, cuando estaba haciendo un frío intenso de temperaturas de menos cero, digo de cero, abajo de cero, negativas, el Señor levantó una columna de fuego. No sé si ha ido usted a esos restaurantes donde tienen unas como columnas de fuego de gas y que están ahí para que la gente que está ahí en el patio no le dé el frío. Pues ese es algo más o menos que parecido para que usted entienda que era la columna de fuego tan alta, tan gigante, que el calor que irradiaba, pues permitía que el pueblo estuviera bien. Eso es tremendo, ¿no? Es hermoso. Bien, versículo 17, aquí es interesante, ¿verdad? Dice, y el efecto de su justicia será paz, y la labor de la justicia del Señor reposo y seguridad para siempre. ¿Se da cuenta? Ese es nuestro Dios, es un Dios que es justicia, ¿verdad? Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras, pues hablando de los que no le han rechazado y los que lo han vituperado, los que se luchan en contra de él, que son sus enemigos, pues juicio eterno, ¿verdad? Condenación eterna. Pero a aquellos que hemos reconocido que eso merecemos, pero que si en su gracia y en su favor, a través de Jesucristo, Él nos perdona, vamos a encontrar una justicia diferente, ¿verdad? Una justicia en la que Él nos dice, yo te declaro justo, te declaro perdonado. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Y si el efecto de la justicia será, ¿qué? Paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Por eso, hermano, nosotros, el creyente debe estar bien tranquilo, seguro, no temer.
Aún como dice, le dijo el Señor a sus discípulos y nos recuerda a nosotros, no temamos a aquellos que matan el cuerpo, aunque sea un bicho ahí que no vemos, ¿no? O sea, un virus pues, o una bacteria que no vemos. No temamos eso, más bien temamos a aquel que puede, ¿verdad?, matar el cuerpo y el alma en el infierno, ¿verdad? Entonces de eso no temamos, ni lo que pueda hacernos el hombre si estamos en Cristo. El último dice, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, que bien que nadie contra ti lo hizo. Cuando acabes de saquear serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad se hará contra ti. Este es un ay contra los que son infieles, ¿no? Contra los que son desleales, contra los que, como en algún profeta vimos, si no mal recuerdo, somos infieles a la compañera de nuestra vida, ¿verdad? Y esta palabra, el versículo 2, es una promesa para el remanente escogido del Señor. Dice, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Dice, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de ¿qué? De tribulación. Versículo 17, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¿Se acuerda que el Señor, antes de partir, camino a la cruz del Calvario, el Señor les decía a los discípulos, no teman, manada pequeña, ¿verdad? Ellos decían, ¿a dónde vas, Señor? Digo, yo voy a preparar, ¿qué? Morada para ustedes, para que donde yo voy a estar, ustedes también estén, ¿verdad? Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Hermano, yo no sé si es su anhelo o no, pero deberíamos de considerar que un anhelo nuestro grande debería ser, Señor, ¿cómo será aquel día cuando ya deje esta tierra y me encuentre contigo? Pues aunque leamos y leamos, como que siempre está esa, bueno, a mí, como a lo mejor conforme ya nos hacemos más rucailos ya, ya la pensamos más de cómo va a estar allá el otro Laredo, pero ¿cómo será, Señor? ¿Cómo será? Bueno, el Señor nos da un vistazos, ¿no? Pero, ¿qué será, Señor? ¿Cómo será? Pero aquí la esperanza, nuestro confort, nuestra alegría es que nuestros ojos, ¿qué van a hacer? Van a ver al Rey en su hermosura. Yo no sé si esto no le anima, pero esto nos debería animar, amado, para abstenernos, como dice la Escritura, de toda especie de mal, para luchar la buena batalla de la fe, para permanecer firmes en el Señor. Es una motivación para nosotros, ¿no? Esa es nuestra tierra prometida que el Señor nos ha reservado a nosotros. Verán la tierra que está lejos. Versículo 22, fíjese, aquí me llama la atención algún comentarista, algún hermano que comentaba de este versículo, decía lo siguiente, y solamente lo salgo a colación así como un paréntesis rápido, dice, porque Jehová, versículo 22, fíjese, aquí están representados, para los que no creen en cosas que están con respecto a los poderes, hablando aún de gobiernos presentes. El gobernante perfecto, el gobierno perfecto solamente está en Dios. Y aquí va a ver ustedes los tres poderes que muchas naciones están divididos, porque si una sola persona concentrara esos tres poderes sería sería una dictadura. Y en términos humanos, alguien que concentra estos tres poderes, como somos nosotros pecadores, pues traería solamente desdicha y desgracias a los gobernados. Ya no voy a meter más en rollos, pero le voy a decir aquí cómo están los poderes. Dice, porque Jehová es nuestro, ese es el poder judicial. Jehová es nuestro legislador, poder legislativo. Jehová es nuestro rey, el poder ejecutivo. O sea, Él es el único perfecto que puede concentrar estos tres poderes. Es el único juez justo que las sentencias, los castigos, lo que dictan los jueces es cabal, es verdadero, corresponde con la pena, corresponde con la gravedad de la falta. Él es así intachable, a él no se le puede corromper, no se le pueden comprar con dádivas. ¿Sí me estoy explicando? Él es el legislador, Él es nuestro legislador, Él es el único que establece principios y leyes rectas
que rige nuestras relaciones de una manera adecuada, que no está a favor de ricos ni de pobres, ¿verdad? Que busca que las cosas que Él ha establecido tengan la sociedad, las familias, armonía, concordia. ¿Sí me estoy explicando? Son leyes correctas que son desde todos los sentidos. Y Jehová es nuestro Rey. O sea, Él no está para llenarse los bolsillos, ¿verdad? Y que sus gobernados estén oprimidos por los impuestos que le impone, ¿verdad? Él es un Rey justo, ¿verdad? Él nos va a decir las cosas de manera adecuada y Él mismo nos salvará. Fíjese, es tremendo. Cuando yo escuché esta por primera vez dije, ¿a poco la Biblia habla de los tres poderes? Pues aquí está, ¿verdad? Y bueno, de otra manera también lo enseña. Vamos a seguirle, que se nos va el tiempo. Acercaos, dice, versículo de capítulo 34, vamos a entrar a este capítulo interesante, amado. 34 y 35, vamos a irnos rápido para acabarlos. Digo, yo estoy aquí muy platicador. 34 y 35, porque estos miércoles más así son como tratar de platicar y charlar y aprender cosas juntos, ¿no? De lo que está en la Escritura. El capítulo 34 y 35 cierran esta sección de los ayes, y el capítulo 34 va a hablar del juicio que va a venir sobre todas las naciones, y empata muy bien con lo que está escrito, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Y el capítulo 35 va a hablar del reinado venidero del Mesías, que empata también con capítulos que están en el libro de Apocalipsis. Entonces estas escrituras, pues para los que piensan que nada más Apocalipsis habla del futuro y de los juicios así, que están tremendos en el libro de Apocalipsis, ya están aquí también puestos de manifiesto a través de lo que el Señor le reveló al profeta Isaías. Dice versículo primero del capítulo 34, acercaos naciones, fíjese, el Señor no solamente trae juicio sobre los pueblos que oprimieron al pueblo de Israel, no solamente trae juicios sobre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, sino también a todas las naciones. Les dice a las naciones, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Dice, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Está hablando es reiterativo y aunque está y le repito, en un sentido poético, está hablando de todo, aún la naturaleza, dice la Escritura en Romanos, la creación, gime, esperando, anhelando la redención completa, ¿verdad? Porque Jehová está irado contra todas las naciones. Usted luego pensará, a veces la gente piensa, bueno, ¿por qué a unas naciones les va así? ¿Por qué a otras naciones les va asado? Es que mire, hermano, todas las naciones cosechan lo que siembran, ¿no? Todas las naciones cosechan lo que siembran. ¿Y Dios realmente está irado contra qué? Contra todas las naciones. O sea, no hay naciones que no en ese sentido, que el Señor no esté indignado contra todo el ejército, dice el versículo 2 de ellas. Y al final, como dice esta escritura, las destruirá y las entregará al matadero. Los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Ahí en Apocalipsis dice que cuando venga el día de la gran batalla, ¿verdad? La sangre de los caballos y de los animales va a llegar a un nivel bastante alto, ¿verdad? Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá atado su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Si usted lee Apocalipsis 6 del 12 al 14, encuentra le puse aquí solito. En Apocalipsis 6 del 12 al 14, usted encuentra palabras parecidas, semejantes, iguales. Fíjese, vamos a ver. Apocalipsis 6, 12 al 14. Apocalipsis 6. Lo leo rapidito. Dice, miré, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Son palabras iguales, ¿no? Semejantes. Y a partir del versículo 5, el Señor va a utilizar como figura, para ilustrar lo que es el carácter de su juicio, va a utilizar al pueblo de Edom. Fíjese en el versículo 5. Porque el Señor, en diferentes profetas, usted va a encontrar que el Señor utiliza diferentes naciones para hablar de sus juicios. En el caso de Edom, Edom es una figura de aquel que es un hombre que desprecia las cosas espirituales. Edom es el hombre que representa las cosas del Señor. Que Edom representa a todos aquellos hombres que luchan aún contra el mismo Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, es interesante, estaba leyendo, estaba estudiando a preparar este estudio, que algunos comentaristas comentan esto que le estoy diciendo, que Edom representa lo profano. Dice la Escritura que él por un plato de lentejas menospreció la primogenitura. Eso representa a Edom, por eso el Señor lo va a utilizar como una figura, ¿verdad? También en Abdías, Edom, ahí el Señor lo ve como alguien que es un perseguidor del pueblo de Dios. Edom fue un hombre un pueblo, que siempre estuvo en contra del pueblo de Dios. Se hizo su acérrimo enemigo, ¿verdad? Y el Señor, en sentido figurado, está hablando contra todos aquellos que se levantan en contra de su pueblo, ¿verdad? En contra del Señor. Y bueno, aquí hay algunos versículos interesantes. Versículo 6, por ejemplo, dice que va a venir una gran matanza. Versículo 8 dice: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, ¿verdad? Versículo 10, hay otra palabrita, otro aspecto importante de este juicio. Dice el Señor que va a venir matanza, pero también dice que va a venir, ¿qué? Asolamiento. Dice: no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Versículo 11, se adueñarán de ella el pelícano, está hablando en sentido figurado, ¿verdad? Y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción, ¿verdad? Y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes sin reino, y de todos sus grandes serán nada, ¿verdad? Está hablando de la desolación que el Señor va a traer a todas las naciones. Por eso le digo, vaya y lea, compagínelo con lo que dice Apocalipsis, y se va a dar cuenta que corren de manera paralela, ¿no? Y vamos a finalmente acabar nuestra meditación con el capítulo 35, que es un capítulo que nos habla acerca del reino venidero de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, ¿verdad? Nos habla de esa salvación que se va a consumar al final de los... Este capítulo 34 está hablando de esa gran batalla que algunos llaman será la batalla final contra todas las naciones que se van a levantar en contra del Señor. Y el capítulo 35 es un capítulo que habla acerca de ese reino milenial que el Señor va a establecer cuando Él venga. Fíjense, y hay varias descripciones interesantes aquí en este capítulo. Vamos a leerlo de volada rápido y para meditar en algunos aspectos. Versículo 1, se alegrarán el desierto y la soledad. Está hablando de cómo en nuestro Dios, ¿verdad?, encontramos, ¿verdad?, la alegría. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. O sea, en Cristo nosotros encontramos el gozo verdadero, ¿verdad? Usted puede leer ahí el libro de Filipenses y se va a encontrar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice el versículo 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, está hablando de los cedros, ¿verdad?, que son imponentes, ¿verdad?, del Líbano. Está hablando en sentido figurado, pero está hablando de la gloria que el Señor ha de manifestar en su venida. Dice: la hermosura del Carmelo y
y de Sarón, está hablando del florecimiento, ¿verdad? Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, dice la Escritura, cuando estemos en su presencia, al deseado de las naciones. Y vamos a verlo en toda su gloria y toda su hermosura. Hay una canción que dice, solo me imagino, pero la verdad es que nuestra imaginación está bien charrita, ¿no? Digo, porque pues, por más que nos imaginemos, la gloria del Señor y su hermosura sobrepasa todo nuestra comprensión, o sea, no cabe en nuestra mente. Y cuando el Señor nos deja ver algunas cosas como las que Isaías vio cuando vio su gloria, cuando Juan ve el trono de Dios, cuando nos deja la Escritura ver algunas cosas así que nos describe lo que va a ser estar en su presencia, pues solamente son atisbos, ¿verdad? Porque pues, por muchas palabras no va a haber como, ahora sí que estar en vivo y a todo color, dice aquí la Escritura, veremos la gloria de Jehová. Apocalipsis 20, 21, describe la ciudad como una ciudad que va a estar con puertas de piedras preciosas, de calles de oro. No es que vaya a haber calles así literalmente de oro, a lo mejor sí, no sé, pero está tratando de describirnos lo más que puede Juan con los elementos que él cuenta, de cómo será la gloria de estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero vamos a poder disfrutar de su gloria y de la hermosura del Dios nuestro. Y se fortaleced, por tanto, lo toma el autor de Hebreos en el capítulo 12. O sea, si vamos a ver esta gloria, si vamos a ver esta hermosura, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se nos invita a nosotros como creyentes? Pues a fortalecer, como dice Hebreos 12, las manos cansadas y a firmar las rodillas endebles. O sea, nos está exhortando a permanecer fieles al Señor, a permanecer firmes en Él, a no claudicar, a no desmayar, aunque las cosas se pongan así, color de hormiga, a estar tomados de la mano de nuestro Dios. Por eso dice el versículo 4, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Por eso cuando usted ve así como que un hermano está medio achicopaladón, pues acérquese, anímele, ¿verdad? Ore por él, ¿verdad? Anímelo a permanecer en el camino, ¿verdad? Dice, no temáis, sé aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Ese es nuestro Dios. Dice, entonces, fíjese este versículo 5, el Señor lo tomó, parte de este versículo lo tomó el Señor cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos para preguntarle al Señor si Él era el Mesías. Y el Señor les dijo, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, ¿verdad? Y los paralíticos, ¿qué? Andan. Es lo mismo que está aquí. Se da cuenta que el Señor, cuando hablaba algunas cosas, ahora que estamos estudiando Isaías, ahora me doy más cuenta, muchas cosas que están ahí en los Evangelios y en el Nuevo Testamento son citas del Antiguo Testamento. Pero es importante que nosotros las consideremos, porque a veces decimos, ¿y esto de dónde? Pues aquí está en la Escritura, es un todo, amén. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Eso ya se cumplió y se va a seguir cumpliendo, ¿verdad? Y los oídos de los sordos se abrirán. El Señor les dijo al pueblo cuando Él empezó a predicar el Evangelio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerda de ahora que van a estar de moda en estas fechas, los sabios que venían de Oriente dijeron, venimos a buscar al rey que ha nacido, al rey que ha nacido. Y Herodes dijo, pues ¿cuál rey? El único rey, como dice Vicente Fernández, soy yo, ¿verdad? Bueno, no dijo eso, ¿no? Pero casi, ¿no? Pero desde ese tiempo el Señor está cumpliendo esta palabra, ¿verdad? Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. O sea, en las cosas donde parece que hay cosas imposibles que sucedan, Dios va a hacer cosas que sucedan. O sea, aunque estén en términos, les repito, poéticos, nos deja ver cómo es nuestro Dios. Dice que Él va a hacer que las aguas salgan en medio de ¿dónde? Cuando parece que ya no hay de dónde, Dios va a resplandecer con su gloria.
torrentes en la soledad, o sea, fuentes así que borboteen, ¿verdad? El lugar seco, está hablando de la gente, de aquel que pone toda su vida, aquellos que son desamparados, aquellos que están en soledad, aquellos que están frustrados, aquellos que están sin Dios, sin esperanza, sin fe, que tienen una vida destruida, que tienen una vida abatida, que están destruidos, que tienen familias, que ellos ya no dan un quinto por ellos. Dios dice que Él va a hacer que eso que está ahí seco se convierta en ¿qué? En estanque. El sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida. Será lugar, entonces dice, los va a convertir en cañas y juncos. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado ¿qué? El andar del creyente debe ser un andar con esas características. Desde que venimos al Señor a sus pies. Porque nuestro andar debe ser un andar ¿cómo? Santo. Porque su camino es camino de santidad. Dice el Señor que hay dos puertas, ¿verdad? Hay dos caminos. Hay un camino amplio, ¿verdad? Ancho. Y muchos quieren ir por ese camino ancho y amplio. Pero que ese camino conduce ¿a dónde? A la perdición, ¿verdad? Y hay un camino angosto, estrecho, pero ese camino lleva a la vida eterna, ¿verdad? Y entonces, ¿qué camino estamos escogiendo? Si es el camino angosto, aunque sea angosto, el Señor, fíjese este camino, aunque sea angosto y la puerta sea estrecha, y lo que quiere decir es que ese camino pues, solamente puede andarse de uno en uno. Estaba viendo una película del Everest, y de repente en algunas partes ponen unas escaleras que tienen que tienden los que guían a los grupos y a los alpinistas para que suban al pico del Everest. Tienen unas escaleras que unen de una manera especial de aluminio, pero esas escaleras solamente puede pasar de uno por uno, de uno por uno, de uno. O sea, no pueden ir dos, o sea, es uno, después otro y después otro. Y no van juntos todos ellos a veces. O sea, van juntos, pero ya cuando se trata de ir ahí, es uno por uno. Así es el camino. Es un camino que sí vamos en filita india, pero es uno a uno, ¿no? Pero es un camino de santidad. Dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, ¿verdad? Por eso para entrar por la puerta estrecha, ¿qué se necesita? Pues que pasemos por... ¿Se acuerda que ahora que estuvo el del bicho que decían que algunos lugares pusieron unas como camaritas donde dizque te pasabas y te desinfectaban? Y digo disque porque quién sabe, ¿no? Pero dizque pasabas y te desinfectaban. Pues así, en la puerta estrecha de la vida eterna, ahí tiene una puerta y esa puerta se llama Jesús. Y lo que te rocía cuando pasas por ahí no es agüita saladita, es su sangre preciosa, en un sentido figurado, ¿no? Y cuando pasas por esa puerta que el Señor limpia toda nuestra maldad, nuestro pecado, toda nuestra condenación se queda ahí. Y ahí Él en ese instante quita nuestras ropas andrajosas, viejas, podridas y malolientes. El Señor, cuando pasamos por esa puerta, nos da unas nuevas vestiduras. Y ahora tenemos que andar ¿en qué? En santidad, ¿verdad? Dice, el que anduviere en este camino, fíjese, que gracias a Dios por esta palabra, ¿no? ¿Qué dice? El que ande por este camino, por torpe que sea, o sea, no es cuestión de que si eres bien sabio, que si eres teólogo, que si eres iba a decir una cosa, mejor me callo. Seas muy picudo, ¿verdad? Por torpe dice que sea, no se extraviará, es sencillo. ¿Por qué no se va a extraviar? Porque una vez que pasas por esa puerta y entras en ese camino, ¿quién está cuidándote? Que no te extravíes. Jesús, el Espíritu Santo dice, no los voy a dejar solos, yo les voy a dejar al Consolador, Él va a estar a su lado, Él les va a enseñar, Él les va a recordar, Él los va a fortalecer, Él los va a consolar, Él va a estar a su lado. Amén. Entonces, por torpe que sea, no se extraviará, no habrá allí león ni fiera, eso es un camino sencillo y es un camino seguro, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen
los redimidos. Los redimidos son los libertos. Los romanos tenían un régimen que le llamaban libertos, y era cuando los esclavos, por determinadas condiciones, ya podían ser, dejar de ser esclavos, se les llamaba ciudadanos libertos. Habían sido comprados, habían sido redimidos, habían sido declarados libres. No eran ciudadanos romanos con todos los derechos, pero tenían otra categoría y eran la de los libertos, ¿verdad? Y a eso se refiere aquí, que nosotros vamos a ser gente que va a caminar ¿en qué? En libertad. Dice la Escritura que el Señor nos llamó a libertad, pero dice, pues nada más no usen la libertad como ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque es un camino ¿de qué? De santidad. ¿Te das cuenta? O sea, todo está ligado. O sea, el creyente no debe ser alguien que, o sea, su mente no está en pecar. O sea, su mente debe estar renovada, debe renovarse. Apunta a esto, ¿me explico? Porque como he estado también estudiando con mis hermanos de la Concha el domingo, el que está limpio, pues se limpia más, pero el que está sucio, pues se va a seguir ensuciando. Y los redimidos, ¿quiénes son los redimidos de Jehová? De hecho, hay un canto que entonábamos, un canto viejito que entonábamos, que era inspirado en este versículo, y con este vamos a acabar. Dice, los redimidos de Jehová, o sea, la gente que ha sido libertada por el Señor Jesús, por nuestro Dios Todopoderoso, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión. Sión es en un sentido figurado, está hablando de la Jerusalén celestial, ¿sale? ¿Vale? Por eso lee Apocalipsis. Cada vez que yo veo esto, me acuerdo de las cosas que están escritas en Apocalipsis. Dice la Escritura en Apocalipsis 21 que descendió la ciudad, Jerusalén, la ciudad, ¿qué? Celestial. O sea, Isaías está hablando de esta. Y vendrán a Sión con alegría. O sea, imagínense, por eso el creyente cuando viene a las reuniones debe venir bien. Si a lo mejor sí se echó un tiro con su esposa, pero pues se arrepiente y que alabe al Señor con ¿qué? Con alegría, ¿verdad? Y si a lo mejor nos está apretando el zapato en algo en nuestra vida, por alguna circunstancia, venid con alegría, dice, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza, y este camino, el camino del Señor es un camino también de gozo. Sí hay vicisitudes, pero hay gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y porque aunque andemos por valle de sombra y de muerte, sabemos que el Señor está con nosotros, y que en nuestra boca debe de haber siempre alabanza, gratitud a nuestro Dios. Aun cuando no entendamos las cosas, siempre dice la Escritura que aun cuando las cosas no las llegamos a entender, todo ayuda bien a aquellos que le aman, ¿verdad? Entonces, ciertamente los redimidos volverán a Sión cantando con gozo y alegría, ¿verdad? Eso es algo que a nosotros nos debe de llenar de confianza y de paz para estar en comunión íntima con nuestro Dios. Señor, queremos darte gracias porque nosotros, siendo miserables, habiendo estado perdidos, como dice tu palabra, éramos hijos de ira, igual que los demás. Estábamos sin fe, sin Dios, ajenos a estas promesas, a estos pactos que vemos ahorita que estamos estudiando, estas palabras que tú le revelaste a tu siervo Isaías y que has dejado para nosotros. Podemos darnos cuenta, Señor, que tu gracia, tu misericordia, tu favor, pues como tú dices, Señor, tu amor es tan alto, tú eres tan alto, tan grande, tan profundo, no lo podemos entender, pero lo experimentamos, lo vivimos. Y Señor, gracias porque tú nos has dado ese privilegio de poderte invocar y conocer tu santo nombre. Y estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos salvaste, nos limpiaste con tu preciosa sangre y ahora nos llamas a caminar confiando en ti, seguros en tu mano, sabiendo que aún, Señor, como dice tu palabra, el postrer enemigo, el más tremendo, hay muchos enemigos, Señor, de nosotros, nos enseña tu palabra, pero uno de esos enemigos, que es el pecado, fue vencido por ti en la cruz del Calvario.
El diablo también, Señor, fue vencido en la cruz del Calvario. La muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Así que si nosotros estamos juntamente crucificados contigo, Señor, la muerte no se enseñoreará de nosotros. El diablo, Señor, será avergonzado y al pecado lo venceremos por el poder de tu Espíritu Santo. Y podremos, Señor, caminar en este camino de santidad. Y aún en medio de nuestras torpezas, porque a veces somos torpes, Señor, o muchas veces somos torpes, pero ahí aún tú nos enseñas que este camino es sencillo y que podemos andar en él. Este camino, Señor, es un camino en el que podemos ser libres, porque somos libres del pecado, de toda maldad. En este camino, Señor, que está también, aunque hay vicisitudes, pero tú, Señor, nos dices que podemos gozarnos y alegrarnos en ti. El gozo tuyo es nuestra fortaleza. Y que vayamos a ti cuando haya vicisitudes, que vayamos a ti cuando haya problemas, que vayamos a ti y no corramos al mundo, no corramos a Egipto, no confiemos en nuestras propias fuerzas, no confiemos en nuestra propia sabiduría, no confiemos en el compadre, la comadre, no confiemos, Señor, aún, Señor, tú nos invitas a no confiar aún en el gobierno, Señor, no confiar en los hombres, confiamos en ti, Señor, porque tú eres nuestro todo, tú eres nuestro Rey. Ayúdanos a tener esta convicción y a vivir y a andar en esta verdad, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has concedido de meditar en tu palabra y ahora que nos retiramos de este lugar, pero no de tu presencia como oraba algún amado hermano nuestro. Señor, queremos rogarte que tú nos guardes y nos acompañes también a nuestro hogar. Bendice a aquellos hermanos nuestros que están enfermos, Señor, nuestra hermana Lolita, nuestro hermano Daniel, Ricardo y tantos hermanos nuestros que en este tiempo, Señor, están ahí dolidos en su cuerpo. Los levantamos delante de ti, Señor, y te rogamos que nos ayudes a nosotros a ser sabios y cuidadosos también con este templo, que es el cuerpo que tú nos has regalado para, Señor, cubrirlo y atenderlo, Señor, porque es para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo hermoso. En el nombre precioso de Jesús. Amén.